El viernes comenzó como de costumbre. Ellie se despertó a las 7:30, sin esperar a que sonara el despertador. Inmediatamente le vinieron a la mente los billetes del crucero, unas hojas blancas con el logotipo de Royal Caribbean que llevaban 2 semanas en el cajón de la cómoda. Hoy volaban a Miami y mañana a las 12 en punto embarcarían en el crucero. 7 días por el Mar Caribe, sus primeras vacaciones juntos en 2 años. Gideon roncaba a su lado, con los brazos y las piernas tan extendidos que casi la echaba de la cama. Ellie se liberó con cuidado, se puso la bata y fue a la cocina. En la nevera había una nota magnética con el itinerario: Miami, Costa Rica, Panamá, México, Miami. Ya se sabía de memoria los nombres de todos los puertos. El café estaba fuerte. Ellie sacó del congelador los cruasanes que había comprado ayer especialmente para esa mañana. El ambiente prevacacional se sentía en cada detalle. Incluso el sol brillaba de una manera especial, atravesando las persianas de la ventana de la cocina. Gideon bajó a las 7:40 en vaqueros y una camiseta arrugada con la inscripción «Texas construye mejor». Tenía el pelo revuelto y la cara marcada por las arrugas de la almohada. ¿Hay café?, preguntó, bostezando y rascándose el estómago. En la mesa, y croissants. Se sirvió una taza y le echó 3 cucharadas de azúcar, como siempre. Se sentó enfrente, abrió el periódico que Ellie había dejado junto a su plato. «Bueno», comenzó ella, acercándole un croissant. «Hoy tenemos vuelo a las 2:30. Tenemos que salir sobre las 12 para llegar a tiempo de facturar». «¿Qué vuelo?». Gideon ni siquiera levantó la vista del periódico. «A Miami. Nuestro crucero empieza hoy». Por fin la miró. Tenía el rostro impasible, sin rastro alguno de ánimo vacacional. «Ellie, no hay ningún crucero». «¿Cómo que no? Compramos los billetes en febrero. Pedí vacaciones en el trabajo. Dijiste que tú también lo habías arreglado». «Cancelé tu crucero». Ella se quedó paralizada, sin entender nada. El croissant se enfrió en su mano. «¿Mi crucero?». «Es nuestro crucero, Gideon. Lo hemos planeado durante 3 meses». «No, es tu crucero. El que no te mereces». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ellie dejó lentamente el croissant en el plato, sintiendo cómo algo frío le recorría la espalda. «¿Qué acabas de decir?». «Me has oído perfectamente». Gideon dobló el periódico y se enderezó en la silla. «No te mereces estas vacaciones, Ellie». «¿Qué has hecho?». «Nada, absolutamente nada. Te quedas en casa, preparas la cena, ves tus estúpidas series. Yo trabajo como un burro en la construcción, traigo a casa el sueldo, ¿y tú qué? Limpia la casa». «Eso no es trabajar». Ella abrió la boca, pero no dijo nada. La cabeza le daba vueltas por lo repentino de la situación. «Soy enfermera, Gideon. Trabajo todo el día. Llego a casa después de turnos de 12 horas y te preparo la cena porque dijiste que era importante para ti. Yo...». «Enfermera», resopló él. «Limpia los mocos a los niños. Eso no es un trabajo de verdad. Un trabajo de verdad es cuando construyes casas, cuando la gente depende de ti, cuando...». «Los billetes», lo interrumpió ella, sintiendo que la ira comenzaba a crecer. «¿Dónde están los billetes?». Gideon se levantó y se acercó al aparador del salón. Ellie lo siguió, dejando el café sobre la mesa, del que salía un fino hilo de vapor. Él sacó los billetes de un cajón y los agitó delante de su cara. «Aquí están. ¿Y sabes qué? Me las quedo. No puedes quitarme mi entrada. Tenemos un acuerdo, nosotros...». «Ellie», su voz se volvió aún más dura. «Tienes que trabajar más duro. Mientras yo descanso, tú te quedarás en casa y pensarás en cómo ser una mejor esposa. Quizás cuando vuelva, te merecerás las próximas vacaciones». Ella se quedó paralizada, observando cómo él guardaba los billetes en el bolsillo de sus vaqueros. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Estaba pasando realmente? Su marido, con el que había compartido 7 años de su vida, acababa de quitarle las vacaciones como a un niño le quitan un juguete. «¿Te vas solo?», preguntó en voz baja. «Sí, me voy solo».
Necesito descansar de todo esto. Hizo un gesto con la mano, insinuando su casa, su matrimonio, ella. Gideon volvió a la cocina y se sirvió más café. Ellie lo siguió, pero no se sentó. Se quedó de pie junto a la barra, apretando las manos. ¿Cuándo volverás? Dentro de una semana, quizá antes. Se encogió de hombros como si no importara. ¿Y tu trabajo? Dijiste que no podías tomarte vacaciones. Lo arreglé. Resulta que cuando uno quiere algo de verdad, todo se puede arreglar. Ellie lo observó mientras bebía café tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Era como si le hubieran cambiado a su marido. Sí, Gideon podía ser brusco, a veces grosero, pero así, sin previo aviso. Tengo que prepararme, dijo levantándose de la mesa. El vuelo sale a las 2:30, ¿recuerdas? Ella quería preguntarle cómo iba a volar solo si los billetes eran para dos, pero no le salían las palabras. Gideon ya se había ido al dormitorio y desde allí se oían los ruidos de los cajones al abrirse. Ellie se quedó en la cocina. El café se había enfriado y los croissants estaban intactos. Por la ventana pasó un camión de la basura y en algún lugar ladró un perro. Una mañana normal en Texas, solo que ella, de repente, ya no tenía vacaciones. 20 minutos después, Gideon regresó con una maleta. Ellie se fijó en que había sacado la gran Samsonite azul que habían comprado especialmente para viajes largos. En ella cabían cosas para 2 semanas, no para una. «Llevas mucho para una semana de vacaciones», no pudo evitar decir. «Por si acaso», respondió él sin mirar. «Quizá me entretengo». En ese momento sonó su teléfono. El nombre que apareció en la pantalla era Faith. Ellie conocía a esa chica. Trabajaba en la oficina de la empresa constructora de Gideon. Era una rubia bajita de ojos grandes que siempre vestía con ropa llamativa. Gideon cogió rápidamente el teléfono y se dirigió al balcón, cerrando la puerta tras de sí. Pero la puerta del balcón era de cristal, y Ellie podía verlo pasear de un lado a otro mientras hablaba. No se oían las palabras, pero su lenguaje corporal delataba que se trataba de una conversación íntima. Se acercó a la puerta y se quedó escuchando. «No, no ha dicho nada. Sí, ya se lo he dicho. Claro, nos vemos en el aeropuerto. 20 minutos. Sí». Ellie se apartó de la puerta. Todo encajó en su cabeza. Faith, el aeropuerto, una maleta grande, la cancelación repentina de su crucero. Gideon regresó del balcón con el teléfono en el bolsillo. «¿Era por trabajo?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, problemas en la obra». Ni siquiera pestañeó al mentir. «¿El viernes por la mañana?». «La construcción no descansa los fines de semana», respondió encogiéndose de hombros. Ellie se quedó en silencio. Observó cómo revisaba el contenido de la maleta y cerraba todos los cierres. Algo se rompió dentro de ella y al mismo tiempo se sintió muy tranquila. «¿Te pido un taxi?», preguntó con voz tranquila. Gideon la miró sorprendido, como si esperara un berrinche o lágrimas. «Sí, estaría bien». Ellie sacó el teléfono, buscó Camden Taxi en sus contactos y marcó el número. Su hermano respondió al segundo tono. «Hola, hermanita. ¿Qué pasa? ¿Necesitas un cliente? Mi marido se va al aeropuerto». «Claro. ¿Cuándo?» «Ahora mismo. Estaré allí en 10 minutos». Ellie colgó y se volvió hacia Gideon. «El conductor llegará en 10 minutos». «Bien». Él asintió con la cabeza y se puso una chaqueta ligera sobre la camiseta. Mayo en Texas era cálido, pero en el avión podía hacer frío. Los siguientes 10 minutos transcurrieron en silencio. Gideon revisó sus documentos, su pasaporte y el dinero de su cartera. Ellie se sentó en la cocina y se quedó mirando fijamente el café frío. Sentía un extraño vacío en la cabeza, como si su cerebro se negara a procesar lo que estaba pasando. Cuando sonó el claxon, Gideon cogió la maleta y se dirigió hacia la puerta. «Te llamaré cuando llegue», dijo sin volverse. «¿A dónde?», preguntó Ellie.
Él se detuvo con la mano en la manija de la puerta. A Miami, claro. Ya lo sabes. ¿Con Faith? Gideon se volvió lentamente. Su rostro era impenetrable. ¿De qué estás hablando? Oí tu conversación en el balcón. Pausa. La bocina volvió a sonar, impaciente. No has oído nada, dijo finalmente Gideon. Y aunque lo hubieras oído, no habrías entendido nada. Son asuntos de trabajo. Asuntos de trabajo sobre una reunión en el aeropuerto. Eli, no empieces, llego tarde. Sí, lo veo. Se levantó y se acercó a él. Que disfrutes de tu descanso con Faith, cariño. Gideon abrió la boca, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y salió, dando un fuerte portazo. Eli se acercó a la ventana y observó cómo cargaba la maleta en el maletero de un taxi amarillo. Vio al conductor. Era Camden. Su hermano miró hacia las ventanas de su casa y sus miradas se cruzaron. Eli levantó la mano en señal de saludo. El coche arrancó. Eli siguió de pie junto a la ventana hasta que el taxi desapareció tras la esquina. Solo entonces se permitió dejarse caer lentamente en el sofá. Sobre la mesita había un folleto de una compañía de cruceros que había traído a casa hacía un mes. En la portada aparecía una pareja feliz en la cubierta de un barco, el mar azul y un sol radiante. Eli cogió el folleto y lo tiró a la papelera. Su teléfono sonó. Era Camden. «Eli, he llevado a tu marido al aeropuerto. Tenemos que hablar». Eli sostenía el teléfono en la mano y oía la voz de Camden a través del altavoz. «Sí», susurró, con la voz sonando extraña en el apartamento vacío. «Ven. Voy para allá». Colgó y se quedó sentada en el sofá. Los minutos se alargaban como horas. Tenía la mente en blanco, como si su cerebro se negara a procesar lo que acababa de pasar. Gideon se había ido con sus billetes, a su crucero, con Faith. Eli se levantó y fue a la cocina. Empezó a fregar los platos de forma automática. 2 tazas, 2 platos, un tenedor para croissants. El agua estaba muy caliente y le quemaba las manos, pero no sentía dolor. Sus movimientos eran mecánicos, perfeccionados durante años de vida familiar. Cuando sonó el timbre, no se dio cuenta de que habían pasado 20 minutos. Abrió la puerta y Camden entró sin invitación. Su hermano era delgado y alto, con el mismo pelo oscuro que ella, pero más corto. Llevaba una camiseta azul con el logotipo del servicio de taxis Yellow Cab. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó sentándose a la mesa de la cocina. «Tu marido parecía un hombre al que habían llamado para interrogarlo». Eli se sentó frente a él y juntó las manos sobre la mesa. «¿Quieres café?» «Eli». Camden se inclinó hacia adelante. «Te conozco desde que eras niña. Algo va mal». Ella respiró hondo. «Gideon ha cancelado nuestro crucero. Dijo que no me lo merecía». Cogió los billetes y se marchó. ¿Solo? No. Camden se recostó en la silla, esperando que continuara. Le oí hablar por teléfono con Faith. Quedan en el aeropuerto. ¿Faith? Camden frunció el ceño. ¿La rubia de su oficina? Sí. Camden se quedó callado unos segundos asimilando la información. ¡Qué hijo de puta! Voy a preparar café de todos modos, dijo Eli, levantándose. Eli la agarró del brazo. ¿Has estado llorando? No, respondió ella con sinceridad. Es solo que no sé qué hacer. Camden le soltó el brazo y Eli se dirigió a la cafetera. Sus movimientos volvieron a ser automáticos. Moler los granos, verter el agua, pulsar el botón. El sonido de la cafetera llenó la cocina. «La vi en el aeropuerto», dijo Camden de repente. Eli se volvió bruscamente. «¿Cuándo?» «Cuando dejé a Gideon en la terminal. Faith estaba en el mostrador de facturación. Llevaba 2 maletas, una rosa y otra negra». «Rosa», repitió Eli. «Siempre ha tenido una maleta rosa. Decía que así era más fácil encontrarla en la cinta». «Se abrazaron», continuó Camden. Como una pareja».
Ellie sirvió café en 2 tazas y añadió leche a la suya. Camden tomó el suyo, negro y sin azúcar. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó ella, sentándose. ¿Me lo preguntas a mí? Me lo pregunto a mí misma. Ellie rodeó la taza con las manos. ¿Cómo no me di cuenta? Camden bebió café mientras observaba a su hermana. Ellie no lloraba, pero sus manos temblaban ligeramente. Quizá vuelva y te lo explique, sugirió él con cautela. Que me lo explique, repitió ella. ¿Cómo va a explicarme que no me merecía unas vacaciones? Que mi trabajo no es un trabajo de verdad, que tengo que ser una esposa mejor. ¿Te dijo eso? Sí, dijo que no hacía nada, que me paso el día en casa viendo series estúpidas. Ellie apretó los dientes. Soy enfermera, Cam. Llego a casa después de turnos de 12 horas y le preparo la cena. Le lavo los calcetines, le plancho las camisas, y él te lo agradece yéndose de vacaciones con su amante. Sí. Se quedaron en silencio terminando su café. Un camión pasó por la ventana y los frenos chirriaron. El gato del vecino se subió a la valla. ¿Sabes lo que más me molesta?, dijo Ellie de repente. ¿Qué? Ni siquiera se disculpó, ni intentó explicarse. Simplemente lo anunció como si estuviera decidiendo qué película ver por la noche. Camden dejó la taza vacía sobre la mesa. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Ellie se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina. Nunca me había encontrado en una situación así. 7 años de matrimonio y de repente... Espera, dijo Camden enderezándose en la silla. Tengo una idea. Ellie se detuvo y miró a su hermano. ¿Qué idea? Llevo 3 años trabajando en la centralita. Tenemos acceso a todos los viajes, todas las direcciones, todos los horarios, todos los pedidos. ¿Y? Puedo comprobar a dónde ha ido Gideon en los últimos meses, no solo hoy. Ellie volvió a sentarse lentamente. ¿Quieres espiarlo? Quiero darte información. Lo que hagas con ella es asunto tuyo. ¿Es legal? Camden se encogió de hombros. Técnicamente, sí. Los datos están disponibles para todos los operadores, para controlar la calidad del servicio. Ellie se quedó callada, pensando en la propuesta. ¿Y qué voy a averiguar? ¿Dónde estaba cuando decía que trabajaba hasta tarde? ¿A quién visitaba cuando decía que estaba con clientes? Quizás un patrón de comportamiento en los últimos meses. ¿Crees que servirá de algo? No lo sé, pero es mejor saber la verdad que hacer conjeturas. Ellie se levantó y se acercó a la ventana. En la calle era un viernes cualquiera. La gente iba al trabajo, las tiendas abrían, todo seguía su curso. Solo en su mundo todo se había puesto patas arriba. Está bien, dijo ella sin volverse. Compruébalos. ¿Estás segura? Sí. Camden sacó el teléfono. Voy a llamar al trabajo. Les diré que tengo que pasarme un par de horas. Problemas con el sistema o algo así. Vas a dejar tu trabajo por mí, dijo Ellie. No voy a dejarlo. En primer lugar, soy el mejor despachador de la empresa. En segundo lugar, es realmente para control de calidad. Marcó el número y se dirigió al salón. Ellie oyó fragmentos de la conversación. Sí, Jerry, soy Camden. Hay que comprobar varios viajes. Una queja de un cliente. Sí, llegaré en 1 hora. Volvió y guardó el teléfono en el bolsillo. Estará listo para esta noche. Lo imprimiré todo y te lo traeré. Gracias, dijo Ellie en voz baja. Ellie, Camden se acercó y abrazó a su hermana. Si decides dejarlo, te ayudaré. Encontraremos un apartamento, un trabajo, lo que sea. Ella se apretó contra su hombro, permitiéndose por fin relajarse. No sé lo que quiero. Por ahora solo estoy... enfadada. Es normal. Enfádate. Se lo merece. Se quedaron así un minuto. Luego Ellie se apartó. Vete a trabajar. Esperaré tu llamada. Camden se puso la chaqueta y se revisó los bolsillos. Si pasa algo, llama enseguida. Estoy disponible. Lo sé. Ellie lo acompañó hasta la puerta. ¿Cam? ¿Sí?
Me alegro de que lo hayas traído tú hoy. El hermano sonrió. Yo también. Cuídate, hermanita. La puerta se cerró y Ellie se quedó sola de nuevo. Pero ahora no se sentía tan sola. Tenía un plan que no era de venganza, como diría Gideón, un plan para descubrir la verdad. Volvió a la cocina y se sirvió más café. En la nevera seguía colgada la nota con el itinerario del crucero. Ellie la quitó y miró las ciudades que iba a visitar. Miami, Costa Rica, Panamá. Dobló la hoja y la guardó en el cajón de la mesa. Quizás algún día iría allí, pero no con Gideon, y no en un futuro próximo. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Ellie frunció el ceño y respondió. ¿Hola? SRA. ¿Barnes? Una voz femenina, formal. Llamamos de la clínica Dallas Pediatric. Tenemos un problema con el horario de la próxima semana. Pero si he pedido vacaciones, respondió automáticamente Ellie. Sí, lo sabemos, pero ha surgido una situación imprevista. 2 compañeros han enfermado y nos falta personal. ¿Podría venir al menos unos días? Ellie miró el calendario. La semana siguiente estaba marcada en rojo. Vacaciones. La semana que iba a pasar en el mar con su marido. Lo pensaré y le llamaré, dijo. Gracias. Esperamos que pueda venir. Adiós. Ellie colgó el teléfono. El trabajo. Siempre podía refugiarse en el trabajo. 20 niños enfermos la necesitaban más que sus propios problemas. Pero primero, la verdad. Por la noche, Camden le traería las copias impresas y ella sabría dónde había estado su marido durante los últimos meses, mientras ella pensaba que estaba construyendo casas en Dallas. Ellie se levantó y se fue a la ducha. El agua caliente lavó los restos del aturdimiento matutino. Cuando salió, en el espejo había una palabra escrita con el bahor. Teresa. La borró con una toalla y se miró en el espejo. Quizás era tonta, pero ahora sabría la verdad. Camden llamó a las 6 de la tarde. Lo encontré todo, llegaré en 1 hora. Ellie pasó el día en un extraño estado de distracción. Llamó a la clínica y aceptó ir a trabajar el lunes. Limpió el apartamento, aunque ya estaba limpio. Volvió a ver un episodio de su serie favorita, pero no recordaba la trama. El tiempo pasaba lentamente y sus pensamientos daban vueltas en círculo. Cuando Camden aparcó cerca de casa, Ellie ya lo estaba esperando junto a la ventana. Entró con una gruesa carpeta en las manos. «Siéntate», le indicó ella, señalando la mesa. «¿Qué has encontrado?» Camden dejó la carpeta sobre la mesa y la abrió. Había hojas impresas, gráficos y mapas con puntos marcados. Empecemos con las estadísticas generales. En los últimos 3 meses, Gideon ha pedido un taxi 62 veces. De ellos, 23 viajes son de casa al trabajo y viceversa. Los 39 restantes, señaló el mapa de Dallas, donde había direcciones marcadas con puntos rojos. 15 viajes a Oak Street, número 42. El apartamento de Faith. Ellie se inclinó sobre el mapa. ¿Cómo has averiguado que es su dirección? Se lo pedí al operador. Le dije que era para un informe. El apartamento está registrado a nombre de Faith Coleman. Continúa. 8 viajes al restaurante Grace Garden, en las afueras. Un lugar caro, cocina francesa. 6 viajes más al centro comercial North Park, siempre a la misma hora, alrededor del mediodía, cuando Faith suele almorzar. Camden sacó el calendario y le mostró las fechas marcadas. Fíjate en el patrón. Todos los martes y jueves, cuando tú trabajas en el turno de noche, ¿decía que se quedaba hasta tarde en el trabajo? Sí, asintió Ellie. Decía que tenía problemas con los subcontratistas. Problemas con los subcontratistas en Oak Street, en el apartamento de Faith. Ellie cogió la lista de viajes, fechas, horas, direcciones, una imagen clara del engaño que se prolongaba durante meses. ¿Algo más? Sí. Las últimas 2 semanas hay actividad inusual, casi todos los días, y otra cosa extraña. Camden sacó una hoja aparte. Viajes al aeropuerto, no solo el de hoy.
Ha ido 5 veces en el último mes. ¿5 veces? ¿Para qué? Para recoger a alguien o llevarlo. Quizá Faith ha volado a algún sitio, o estaban planeando un viaje. Ellie dejó la carpeta, se levantó y se dirigió a la nevera. Sacó una botella de agua y se sirvió un vaso. Sus manos estaban tranquilas, al igual que su voz. ¿Cuánto costaron esos viajes al restaurante? Una media de $40 por el taxi de ida y vuelta, más el restaurante. He comprobado los precios. Una cena para 2 allí cuesta como mínimo $200. En total, unos $2,000 en los últimos 3 meses, solo en taxis y restaurantes. Sin contar los regalos, añadió Camden. Vi cómo llevaba una caja de Tiffany al coche hace 3 semanas. Ellie volvió a la mesa y se sentó. Tengo que comprobar nuestra cuenta. ¿Ya lo has hecho? No. Confiaba en él. Camden asintió en silencio. Ellie sacó su portátil y abrió la banca online. Introdujo la contraseña, que se sabía de memoria. Mira febrero, sugirió Camden. Ellie encontró el extracto de febrero y empezó a revisar las transacciones. Tiendas, restaurantes, gasolineras, todo normal hasta que... Grace Garden, $220. Gideon dijo que había estado en una cena de trabajo con un cliente de Houston. Comprueba la fecha. El 5 de febrero, martes. Ellie miró el calendario. Yo trabajaba en el turno de noche. Ahora estamos en marzo. Abrió el mes siguiente. El patrón se hacía más evidente. Restaurantes que Gideon nunca había mencionado. Joyerías, perfumerías. Chanel, $530. Nunca he recibido ningún regalo de Chanel. Abril. Cam, no estoy segura de querer seguir. El hermano le puso la mano en el hombro. Tienes que saber toda la verdad. Si no, no podrás tomar una decisión. Ellie respiró hondo y abrió el mes de abril. Más restaurantes, más regalos. Y otra cosa extraña. Hotel Ritz-Carlton, $350. 23 de abril. Ese fue el día en que dijo que se iba a una conferencia en San Antonio. El hotel está en Dallas, precisó Camden. Sí. Se quedaron en silencio durante unos minutos. Ellie imprimió las capturas de pantalla de todas las transacciones sospechosas y las apiló cuidadosamente. ¿Es suficiente?, preguntó. ¿Para qué? Para alejarme de él. Camden miró a su hermana con atención. Ellie, creo que deberías prepararte mejor. Gideon no es de los que dejan las cosas así. Negará todo, manipulará, tal vez incluso amenace. ¿Qué sugieres? Recopilemos más información. Puedo hablar con otros taxistas para averiguar si alguien más ha llevado a Faith. Tal vez encontremos testigos. ¿Quieres que lo sigamos? Quiero darte todo lo que necesitas para defenderte. Si no, dirá que te lo has inventado todo, que las facturas son gastos de trabajo y que las reuniones son de negocios. Ellie se levantó y se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo y teñía el cielo de tonos anaranjados. No quiero ser detective en mi propio matrimonio, pero ya lo eres. Sí, admitió ella. ¿Y sabes qué es lo extraño? No me siento víctima, me siento decepcionada. ¿De él? De mí misma. ¿Cómo no me di cuenta antes? Camden se levantó y se acercó a ella. Has visto lo que Gideon quería mostrarte. No es culpa tuya. Quizá. Ellie se volvió hacia su hermano. Quiero seguir investigando, pero sin seguirlo, sin detectives. Recopilaré la información que él mismo me dé. ¿Cómo? Su teléfono. A menudo lo deja cargando en el salón. Los bolsillos de sus chaquetas. Los documentos del trabajo que se lleva a casa. Ellie, es arriesgado. Si te pilla... ¿Me va a pillar mintiendo? Qué irónico, ¿no? Camden suspiró. Está bien, pero prométeme que tendrás cuidado. Y si algo sale mal, llámame inmediatamente. Lo prometo. Volvieron a la mesa y recogieron los documentos. Ellie los guardó en una carpeta y la escondió en el armario de su dormitorio, detrás de la ropa de invierno. ¿Cuándo volverá?, preguntó Camden. Dentro de una semana.
quizás antes. En una semana se puede recopilar mucha información. Sí. Ellie miró a su hermano. Gracias, Cam, por todo. Somos una familia. Nos ayudamos unos a otros. Después de que Camden se marchara, Ellie se quedó sola con los documentos y sus pensamientos. Sabía que debería estar enfadada, decepcionada, dolida, pero, en cambio, sentía una extraña calma. Gideon la había engañado durante meses. Había gastado el dinero de ambos en su amante, planeaba viajes, compraba regalos, la llevaba a restaurantes, y todo ello mientras le decía que no se merecía unas vacaciones. Ellie fue al dormitorio y abrió el armario. Las chaquetas de Gideon colgaban ordenadas por colores. Empezó a revisar los bolsillos. En el primero solo había tarjetas de visita. En el segundo, un recibo de Grace Garden de anteayer, una cena para dos, $215. En la tercera chaqueta, la gris que se ponía para las reuniones importantes, encontró una nota. Era la letra de Faith, que Ellie reconocía por las tarjetas que Faith a veces dejaba a sus compañeros de trabajo. Te quiero. Estoy deseando que llegue el viernes. F. Ellie fotografió la nota con el móvil y la volvió a guardar en el bolsillo. Continuó con la búsqueda. En la cómoda, en el cajón de los calcetines, encontró otro recibo. Tiffany, $580. La fecha era de hacía una semana. También fotografió este recibo. Poco a poco fue creando un archivo. Documentos, fotos, capturas de pantalla, huellas digitales de la traición. A las 9 de la noche tenía 23 fotos de diferentes pruebas. Ellie creó una carpeta en su teléfono y la llamó Recetas. Guardó todo allí. Sonó el teléfono. Era Gideon. «Hola», dijo ella con calma. «Hola, ya llegué. Estoy muerto. ¿Qué tal el trabajo?» «Duro. Problemas con los proveedores. Tuve que quedarme a dormir. Mañana temprano tengo otra reunión». «Entendido. Espero que lo solucionen». «Sí, deberíamos. ¿Tú qué tal?» «Bien. He preparado la cena y he visto la televisión. Estupendo. Te llamaré mañana por la noche». «Vale. Buenas noches». «Buenas noches». Ellie colgó. Gideon llamaba desde Miami, desde el crucero en el que ella debería estar de vacaciones. Le contaba problemas del trabajo que no existían. Le preguntaba cómo le había ido el día, sin interesarse por la respuesta. Ella fue al baño y se dio una ducha. Se miró en el espejo tratando de entender qué había cambiado. Por fuera, nada. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos verdes, la misma piel. Pero por dentro todo era diferente. Por la mañana iría a trabajar. Curaría a los niños, tranquilizaría a los padres, pondría inyecciones y cambiaría vendajes. Un día normal en la vida de una enfermera, pero ahora tenía un secreto que le ocultaba a su marido. No se le escapó la ironía de la situación. Gideon le había enseñado a ser cautelosa, atenta y hábil para ocultar la verdad. Ahora utilizaba esas habilidades en su contra. Ellie se acostó y puso el despertador a las 6 de la mañana. Mañana sería un largo día en el hospital, y por la noche continuaría recopilando información, metódicamente, con calma, sin emociones. Antes de dormir, revisó la carpeta Recetas de su teléfono. 23 fotos. Cada una era una pieza del mosaico que conformaba el cuadro de la traición. En una semana, Gideon volvería, y ella estaría lista. El lunes por la mañana, después de su turno en el hospital, Ellie se sentó en el coche y sacó el teléfono. El número de Loretta estaba en sus contactos. Su suegra llamaba todos los domingos a las 2 en punto. Al menos solía llamar. Ellie marcó el número y tras 3 tonos oyó una voz familiar. «¿Hola?» «Loretta, soy Ellie». «Ellie, qué sorpresa. No sueles llamar entre semana». «Lo sé. Tenemos que hablar. ¿Puedo ir a verte?» Pausa. Loretta siempre había sido una mujer perspicaz. «¿Le ha pasado algo a Gideon?» «Sí, pero es mejor que lo hablemos en persona». «Por supuesto. ¿Cuándo quieres venir?»
Ahora mismo, si es posible. Te espero. Aptin estaba a 1 hora y media en coche de Dallas. Ellie encendió la radio, pero la música le molestaba. La apagó. Condujo en silencio, pensando por dónde empezar la conversación. Loretta vivía en una pequeña casa con un jardín verde. Ellie aparcó junto a la valla y vio a su suegra asomándose por la ventana. La puerta se abrió antes de que ella tuviera tiempo de llamar. «Pasa, querida», dijo Loretta, abrazando a su nuera. «Pareces cansada». «He trabajado toda la noche», explicó Ellie, aunque sabía que esa no era la única razón. Entraron en la cocina. Loretta puso la tetera automáticamente y sacó las tazas. Eran movimientos habituales, maternales. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó sin volverse. «En Miami, de crucero». «¿De crucero?». Loretta se volvió. «¿No iban a IR juntos?». «Íbamos a IR». Ellie suspiró profundamente. «Pero Gideon decidió que no me merecía esas vacaciones». Loretta puso lentamente la tetera al fuego. «¿Qué te dijo?». «Que no hago nada en casa, que mi trabajo no es un trabajo de verdad, que tengo que ser una mejor esposa». «¿Y se fue solo?». «No». Ellie sacó el teléfono. «¿Puedo enseñarte algo?». Loretta asintió y se sentó frente a ella. Ellie abrió la carpeta con los documentos que había impreso en casa y la carpeta Recetas de su teléfono. «Son las facturas de los últimos 3 meses. Camden me ayudó a encontrar información sobre los viajes de Gideon. Le mostró una lista de direcciones: el apartamento de Faith, el restaurante Grace Garden, un centro comercial. Todos los martes y jueves, cuando trabajo en el turno de noche». Loretta examinó los documentos en silencio. Su rostro se volvió cada vez más severo. «Faith Coleman», leyó en voz alta. «¿Quién es?». «Una chica de su oficina. Se fueron juntos de crucero». Ellie le mostró fotos de recibos, joyas, perfumes, restaurantes caros. $38,000 en 3 meses. Nuestro dinero común. Loretta dejó los documentos, se quitó las gafas y se las limpió. «Sabía que algo andaba mal», dijo en voz baja. «¿Qué sabías?». «Dejó de venir los domingos. Desde que tengo memoria, Gideon venía todos los domingos. Almorzábamos juntos, me contaba sobre el trabajo». «¿Cuándo dejó de venir?». «Hace unos 3 meses. Decía que tenía mucho trabajo, que estaba cansado, que tenía cosas que hacer en casa». Loretta se levantó y se acercó a la ventana. «Yo lo crié de otra manera, Ellie. Su padre nunca me fue infiel en 25 años de matrimonio. Pensaba que Gideon también aprendió a mentir muy bien», dijo Ellie. «Demasiado bien». Loretta se volvió. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé. Estoy recopilando información, pero no sé cómo utilizarla». «Lo sé». Loretta volvió a la mesa, se sentó y tomó la mano de su nuera. «Organizaremos un consejo familiar. Cuando vuelva». «¿Qué consejo familiar?». «Es la forma tradicional de resolver los problemas graves en nuestra familia. Se reúnen todos los parientes y la persona debe explicar sus actos, en público». «¿Quieres montar un juicio?». «Quiero que escuche la verdad de boca de las personas a las que respeta. A veces es la única forma de hacerle entrar en razón». Ellie se quedó callada, pensando en la propuesta. «¿A quién quieres invitar?». «A mí, a ti, a tu hermano, quizá al tío Gideon, Richard. Siempre ha sido como un segundo padre para él». «¿Y si Gideon se niega?». Loretta sonrió. «No se negará. Soy su madre, y tengo algo que le puede servir». «¿Qué?». «La casa en la que vivís está a mi nombre. Se lo regalé a Gideon después de la boda, pero no formalicé la transferencia de la propiedad». Ellie miró a su suegra con sorpresa. «No lo sabía». «Hay muchas cosas que no se saben en un matrimonio». Loretta le dio una palmadita en la mano. «¿Cuándo vuelve?». «El viernes o el jueves». «Entonces, reunámonos el sábado. Le daré un día para que descanse después del viaje». El teléfono de Ellie sonó. Era Camden. «Lo siento, es mi hermano. ¿Puedo cogerlo?». «Claro».
Ellie respondió. Cam, estoy en casa de Loretta. Ellie, te llamo por un asunto. Tengo noticias. Dime. He encontrado al chico que trabaja en el aeropuerto, en el departamento de reservas. Gideon y Faith han reservado un camarote de lujo en un crucero. ¿Qué camarote? Vista al mar, cubierta 10, número 1024. El precio es de $7,500. Ellie sintió un nudo en el estómago. Es el mismo camarote que reservamos nosotros. Sí, ha cancelado el tuyo y ha reservado el mismo a su nombre. Y hay algo más. Han pedido champán y fruta al camarote, como si fueran recién casados. Gracias, Cam. Te llamaré más tarde. Colgó el teléfono. Loretta la miró con preocupación. ¿Qué ha dicho Camden? Gideon ha reservado para él y Faith el mismo camarote que reservamos nosotros hace 3 meses. Loretta cerró los ojos y apretó los puños. Es suficiente, dijo con firmeza. Más que suficiente. ¿Suficiente para qué? Para saber que ha ido demasiado lejos. Loretta se levantó. Llamaré a Richard hoy mismo, y a tu hermano también. Habrá consejo de familia. Tomaron el té en silencio. Ellie miró las fotos de la nevera. Gideon en la guardería, en el colegio, en la graduación, en su boda. Feliz, sonriente, de aspecto honesto. Loretta, dijo ella por fin, ¿no crees que estamos exagerando? ¿No deberíamos hablar con él primero a solas? Ellie, la suegra la miró con severidad. Mi hijo te ha estado mintiendo durante 3 meses. Se ha gastado vuestro dinero en una amante. Te ha robado tus vacaciones. Te ha humillado diciéndote que no te lo merecías. ¿De verdad crees que una conversación sincera lo arreglará? No, probablemente no. Claro que no. Esas cosas no se arreglan con palabras. Requieren acciones. Loretta se levantó y empezó a recoger las tazas. No me importa que Gideon sea feliz, pero no a costa de mentiras y traición, y no a costa de humillar a una buena mujer. Gracias, dijo Ellie en voz baja. ¿Por qué? Por creerme, por no defenderlo ciegamente. Loretta abrazó a su nuera. Yo defiendo la verdad, y la dignidad, y los valores familiares que le enseñé a Gideon desde pequeño. Ellie se marchó de Austin a las 4 de la tarde. De camino a casa, Camden la llamó. ¿Cómo ha ido la reunión con la madre de Gideon? Bien. Hemos planeado una reunión familiar para el sábado. Una reunión familiar. Es una tradición de su familia. Cuando alguien comete un error grave, se reúnen los familiares y esa persona debe responder por sus actos. Suena medieval, suena justo. Está bien, estaré de tu lado. Y otra cosa, he encontrado algo más. ¿Qué? Faith ha pedido vacaciones en el trabajo. 2 semanas, a partir del viernes pasado. 2 semanas, pero el crucero solo dura 1 semana. Sí, quizá tengan pensado quedarse más tiempo, o ir a algún sitio después del crucero. Ellie se quedó callada, asimilando la información. Está bien. Gracias por todo, Cam. Nos vemos el sábado. Nos vemos. En casa, se dio un baño y preparó una cena ligera. El teléfono permanecía en silencio. Gideon no había llamado por segunda noche consecutiva. Ellie no se preocupó. Sabía que estaba disfrutando de una suite de $7,500 y champán para recién casados. Sacó su portátil y abrió el calendario. Marcó el sábado con grandes letras rojas. Consejo familiar. En el dormitorio, mientras rebuscaba entre la ropa, se topó con el vestido que había comprado especialmente para el crucero. Era azul, vaporoso y con los hombros al descubierto. Se lo probó delante del espejo. Todavía le quedaba bien. Ellie colgó el vestido en el armario. Quizás se lo pondría el sábado. Que Gideon viera lo que había rechazado cuando decidió que ella no se merecía unas vacaciones. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Ellie dudó, pero luego respondió. ¿Hola? Ellie, soy Loretta. Te llamo desde el teléfono fijo. Sí, escucha. Hablé con Richard. Está de acuerdo en venir el sábado. Y también pensé que necesitamos testigos, no familiares. ¿A qué te refieres?
A compañeros de trabajo de Gideon, alguien que lo haya visto con Faith en el trabajo. Eso dará credibilidad a nuestras acusaciones. No conozco a nadie de su oficina, excepto a Faith. Yo sí. Betty, la secretaria. Lleva 10 años trabajando allí, lo sabe todo y conoce a todo el mundo. La llamaré mañana. Loretta, ¿estás segura? No son demasiadas personas. No, no demasiadas. Gideon debe comprender la gravedad de la situación. Y otra cosa, quiero que prepares todos los documentos, todas las pruebas. Imprímelos y haz copias. De acuerdo. ¿Y Ellie? ¿Sí? Póngase algo bonito, que vea lo que se está perdiendo. Después de la conversación, Ellie se tumbó en el sofá y encendió la televisión. En Nat Geo estaban emitiendo un programa sobre el mar Caribe. Aguas cristalinas, playas blancas, puestas de sol espectaculares. Se imaginó a Gideon y a Faith en la cubierta del crucero, de pie junto a la barandilla contemplando el océano, en el camarote de lujo que debería haber sido suyo, bebiendo el champán que debería haber sido suyo. Ellie apagó la televisión. En 3 días sabría lo que Gideon diría en su defensa. ¿Qué excusas encontraría para los meses de mentiras, el dinero gastado, las vacaciones robadas? Pero lo que más le interesaba era otra cosa. ¿Cómo se explicaría a sí mismo que había humillado a la persona que lo había amado durante 7 años por una aventura con una rubia de oficina con vestidos llamativos? El sábado obtendría respuestas a todas sus preguntas. El miércoles por la mañana, cuando Ellie se preparaba para ir al trabajo, sonó el teléfono. Un número desconocido. Contestó mientras comprobaba que llevaba todos los documentos necesarios en el bolso. ¿Hola? SRA. ¿Barnes? Soy Mike Johnson, de Walker Construction. Soy el director financiero de la empresa. Sí, le escucho. Necesitamos ponernos en contacto con su marido lo antes posible. ¿Sabe dónde encontrarlo? Está de viaje de negocios, en un crucero. Ellie se quedó paralizada. ¿Ha pasado algo? Tenemos una inspección imprevista de la oficina central. Se han detectado irregularidades en la compra de materiales durante los últimos 3 meses. Necesitamos que Gideon esté aquí mañana por la mañana para prestar declaración. ¿Mañana por la mañana? Sí. Si no se presenta, se considerará una evasión de la investigación interna. Intentaré localizarlo, dijo Ellie. Por favor, hágalo. Es muy importante. Ellie colgó. Su corazón latía con fuerza. Una inspección imprevista. Irregularidades en las compras. Gideon debía volver inmediatamente. Marcó su número. Contestó al 7º tono. ¿Sí? Su voz sonaba somnolienta, descontenta. Gideon, soy Ellie. Tienes que volver a casa, es urgente. ¿Qué? Ha llamado Mike Johnson. Hay una inspección en la empresa. Irregularidades en las compras. Te esperan mañana para que prestes declaración. Pausa. Luego, un insulto. Maldita sea, ¿qué irregularidades? No lo sé. Mike solo ha dicho que es muy importante y que tienes que estar allí mañana por la mañana. ¿Mañana? Pero si yo... Sí, sé que estás de vacaciones, pero si no apareces, será por evasión de la investigación. Más insultos, más fuertes. Está bien, volveré esta noche. Busca un vuelo que salga después de medianoche. Búscalo tú, dijo Ellie fríamente. Yo tengo que trabajar. Ellie. Pero ya había colgado. Le temblaban las manos. El plan se había ido al traste. La reunión familiar debía celebrarse el sábado, cuando todos estuvieran preparados, y ahora Gideon volvería hoy, sin preparación, enfadado y asustado. Ellie llamó a Camden. Cam, hay un cambio de planes. Gideon vuelve esta noche. ¿Qué ha pasado? Una inspección en el trabajo, irregularidades en las compras. Suena grave. Sí, necesito tu ayuda. ¿En qué puedo ayudar? Recógeme esta noche, sobre las 6, y estate preparado para recogerme en casa si algo sale mal. Claro, allí estaré. La siguiente llamada fue para Loretta. Loretta, tenemos que cambiar los planes. Gideon vuelve hoy. ¿Hoy?
¿Por qué? Eli le explicó la situación. Está bien, dijo Loretta después de una pausa. Entonces actuaremos hoy. Llegaré a las 6. ¿Estás segura? Más que segura. A veces, el destino dicta los plazos. El día en el hospital pasó como en una nube. Eli hacía su trabajo de forma automática, con la mente en otra parte. Después del turno, se fue a casa, se duchó y se cambió de ropa. Se puso el vestido azul que había comprado para el crucero. A las 5:30 sonó el timbre. Loretta estaba en la puerta con un traje negro sobrio y una carpeta en las manos. ¿Lista?, preguntó. Sí. Entraron en el salón. Loretta dejó la carpeta sobre la mesa de centro. Los documentos del divorcio. Camden los sacó ayer por la noche, mientras estabas en el trabajo. ¿Ya están listos? Es un borrador. Puedes firmarlos hoy si quieres. ¿Y si no quiero? Loretta la miró fijamente. Entonces ya veremos qué dice Gideon, pero te aconsejo que estés preparada para todo. A las 6:12 sonó el teléfono de Loretta. Sí, lo entiendo. Gracias. Colgó el teléfono. Su vuelo ha aterrizado. Llegará en 1 hora. ¿Tan rápido? Ha pagado el taxi desde el aeropuerto. Loretta se sentó en el sofá. Eli, ¿cómo te sientes? Rara, como si no fuera yo misma. Es normal. Te estás preparando para una de las conversaciones más importantes de tu vida. A las 6:45, Eli oyó el ruido de un taxi. Luego, la llave en la cerradura. La puerta se abrió y Gideon irrumpió en el apartamento. Nunca lo había visto así. Tenía el pelo revuelto, los ojos enrojecidos y el rostro enfurecido. Tiró la maleta al suelo. «Eli, ¿dónde están los documentos de los envíos de febrero? Los necesito». Se detuvo al ver a Loretta. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» «Siéntate, Gideon», dijo Loretta con calma. «No tengo tiempo para sentarme. Tengo que preparar los documentos para mañana por la mañana o me despedirán». «Siéntate», repitió su madre. «Mamá...» «Gideon, siéntate y escucha». Él la miró, luego a Eli. Finalmente, se dejó caer en un sillón. «¿Qué pasa?» Loretta sacó los documentos de una carpeta y los colocó sobre la mesa. «Esto es lo que pasa, hijo». Gideon se inclinó y empezó a examinar los papeles. Su rostro se fue enrojeciendo poco a poco. Esto no es verdad. Es verdad», dijo Eli. «Y tú lo sabes». «Eli, puedo explicarlo todo». «Explícalo», lo interrumpió Loretta. «Faith es solo...» «¿Simplemente qué?», preguntó Eli. ¿Simplemente la chica con la que has pasado los últimos 3 meses? ¿En la que has gastado $38,000 de nuestro dinero? ¿Con la que te fuiste en mi crucero? «No es tu crucero», gritó Gideon de repente. «Yo gané ese dinero. Yo pago la casa. La casa es mía», dijo Loretta con calma. Gideon se quedó callado. «¿Qué? La casa. Te la regalé después de la boda, pero no formalicé la transferencia de la propiedad. Todavía está a mi nombre». «¿Estás bromeando?» «No, no bromeo». Loretta sacó los documentos de la propiedad. «Aquí están». Gideon tomó los papeles con manos tembloras. «No entiendo. ¿Por qué?» «Porque mentiste», dijo Eli. Su voz era tranquila, sin rencor. 3 meses de mentiras. Todos los días, cada llamada, cada noche, cuando volvías a casa y me besabas en la mejilla. «Eli, por favor». «No». Se levantó. «Ahora hablo yo. Dijiste que no me merecía unas vacaciones, que no hacía nada, que mi trabajo no era un trabajo de verdad. Me humillaste y me robaste las vacaciones para tu amante». «No es tu amante, ¿Solo qué? ¿Solo dormíais en la misma cama? ¿Solo os besabais en restaurantes? ¿Solo planeabais unas vacaciones como recién casados?» Gideon se quedó en silencio. Se quedó de pie en medio del salón, con los documentos en las manos con aspecto perdido. «Cometí un error», dijo por fin. «Pero eso no significa...» «Significa que has destruido todo en lo que he creído durante los últimos 7 años», lo interrumpió Eli.
Se acercó al sofá y sacó la maleta que había preparado por la mañana. ¿A dónde vas?, preguntó Gideon. Me voy de aquí. Ellie, espera, podemos hablarlo. Terminaré con Faith, me arrepentiré. Yo... Gideon, dijo Loretta levantándose. A veces es demasiado tarde para enmendarse. Mamá, ¿estás de su parte? Estoy del lado de la verdad y de la dignidad. Lo que te he enseñado desde que eras niño. Ellie se dirigió hacia la puerta. Gideon dio un paso tras ella. Ellie, por favor, dame una oportunidad para arreglarlo todo. Ella se volvió. Te he dado una oportunidad todos los días durante los últimos 3 meses. Cada vez que llegabas a casa con mentiras en los labios, tenías la oportunidad de decir la verdad. Estoy asustado. No sabía cómo... Sé que estás asustado, pero no por mí. Estás asustado por la inspección en el trabajo, por las irregularidades en las compras que han salido a la luz justo ahora. No es una coincidencia, ¿verdad? Gideon palideció. No sé de qué estás hablando. Creo que sí lo sabes, y creo que dentro de una semana estarás más preocupado por tu trabajo que por nuestro matrimonio. Ellie abrió la puerta. En el umbral estaba Camden, apoyado en el coche. «Ellie», gritó Gideon. Ella no se volvió. Bajó los escalones y se sentó en el coche de Camden. «Vamos», dijo ella. Camden arrancó el motor. En el espejo retrovisor, Ellie vio a Gideon de pie en el porche, con Loretta a su lado. La madre le decía algo al hijo, pero él no la escuchaba, miraba el coche que se alejaba. «¿A dónde vamos?», preguntó Camden. «Al lago. Dijiste que tenías una casita». «Sí, es tranquilo, podemos descansar». Viajaron en silencio durante unos 10 minutos. De repente, Ellie se echó a reír. «¿Qué?», preguntó Camden mirando a su hermana con sorpresa. «Acabo de darme cuenta. Soy libre». «Sí», sonrió su hermano. «Eres libre. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Pensaba que iba a llorar, o enfadarme, o sentirme derrotada. ¿Y cómo te sientes?». «Aliviada». Miró por la ventana, como si me hubiera quitado una mochila pesada que llevaba meses cargando. Sonó el teléfono. Era Gideon. «¿Contesto?», preguntó Camden. «No». Ellie apagó el teléfono. «Ya he hablado bastante». Salieron de la ciudad. La carretera estaba desierta, el sol se ponía en el horizonte. Ellie contemplaba el paisaje cambiante. Los rascacielos dieron paso a los suburbios a los campos y los campos al bosque. «Cam», dijo cuando se desviaron por un camino rural. «Sí, gracias, por todo. Somos una familia», respondió él con sencillez. La casita del lago era pequeña y acogedora. Tenía una terraza con vistas al agua, 2 hamacas y una barbacoa de ladrillo. Ellie salió del coche y respiró hondo. «Huele a libertad», dijo. Camden se rió. «Huele a pinos y al agua del lago. Es lo mismo». Entraron. Camden encendió la luz y abrió las ventanas. El aire de la tarde era fresco y limpio. «Voy a preparar café», dijo él. «Mejor té. ¿Sabes lo que quiero?». «¿Qué?». «Sentarme en la terraza y no pensar en nada, por primera vez en 3 meses». Se sentaron en la terraza, tomaron té y contemplaron el lago. El sol ya se había puesto, pero el cielo aún brillaba con tonos rosados y dorados. «Ellie», dijo Camden al cabo de un rato. «¿Sí? Estoy orgulloso de ti». Ella miró a su hermano. «¿Por qué?». «Por no dejar que te humillara 2 veces, por marcharte con dignidad. No me siento digna, me siento cansada». «Ya se te pasará». «Sí». Ellie sonrió. «Lo sé». El teléfono volvió a sonar. No era Gideon, sino Loretta. «Yo lo cojo», dijo Ellie. «¿Hola?» «Ellie, soy yo. Gideon se ha ido. Dice que va a prepararse para la inspección». «¿Y tú?». «Yo me quedo aquí hoy. Quiero asegurarme de que todo está en orden. Y otra cosa más». «¿Qué?». «He dejado los papeles del divorcio sobre la mesa. Si quieres firmarlos, hazlo. Si no, déjalos. Tú decides». «Gracias, Loretta». «De nada, querida.
Descansa. Y recuerda que siempre estaré de tu lado. Ellie colgó. Camden la miró con curiosidad. Loretta se ha dejado los papeles del divorcio en casa. Dice que la decisión es mía. ¿Y? Y ya sé cuál es mi decisión. Ellie se levantó y recorrió el porche. Pero los firmaré mañana. Hoy solo quiero respirar libremente. Es la decisión correcta. Se quedaron sentados hasta altas horas de la noche, a veces hablando, a veces en silencio. Ellie sentía cómo la tensión de los últimos meses se disipaba poco a poco. Cuando se acostó en el pequeño dormitorio de la casita, su último pensamiento fue: mañana empieza una nueva vida. Por primera vez en muchos meses, se durmió tranquila, sin inquietud, sin preguntas, solo con la tranquila certeza de haber tomado la decisión correcta.